Como ustedes pueden ver en esa imagen que tengo puesta ahí, dice resiliencia en tiempos de crisis. En estos días me han preguntado mucho acerca del tema. De hecho, he tenido mis conversaciones con otras personas que me han dicho si realmente esto es una crisis o no, si realmente se trata de una situación de ese calibre o no. Y yo voy a tratar de adoptar una postura moderada y colocar esto justo en la posición que toca de equilibrio, porque no sería conveniente ni restarle importancia en un optimismo desbordado e inusual, ni tampoco ser víctimas del pánico y el caos y comenzar a actuar erráticamente. Voy a hacer un breve recorrido por un par de conceptos que están de hecho marcados ahí mismo ya en el propio título. Vamos a hablar un minuto de resiliencia, vamos a hablar de crisis. Jamás pensé que iba a hablar de crisis a esta altura de mi vida. Yo comencé a hablar de crisis cuando tenía apenas 24 o 25 años y todavía vivía en La Habana. Y vamos a hablar de crisis porque necesariamente hay que hablar de eso. Y vamos a contextualizar todo esto dentro del ámbito del estrés, todo en el marco más potable, pero también neurocientífico posible. Y por último, vamos a dar unos tips que van a servir para que las personas estén más tranquilas y, por supuesto, se puedan ayudar un poco. Es posible que también por esta vía pues, hagamos próximamente algún seminario de mindfulness en pequeñas sesiones breves, 15 minutos, algo así, para que la gente pueda dedicarle un tiempo diario a esto y les puede servir mucho. Entonces, yo quisiera, primero que todo, pues hablar y mostrar esta imagen que dice que las crisis son una mezcla de peligro y de oportunidad. Probablemente nada puede redundar mejor en un pequeño concepto, el término de crisis, que es peligro y oportunidad. De hecho, los chinos, en su sabiduría milenaria, tienen un ideograma para escribir la palabra crisis y es eso. Lo escriben así, mezclando la caligrafía que significa peligro con la que significa oportunidad, y la mezcla de esos dos ideogramas da lugar al término crisis. ¿Por qué decimos que es una mezcla de peligro y oportunidad? ¿Y por qué el signo de interrogación ese que está en el medio? Bueno, porque realmente el individuo puede decidir tomar un camino u otro en dependencia de ciertas características que las vamos a ir viendo. Pero lo primero que quiero decir es eso: las crisis no necesariamente son cosas malas o eventos malos que nos ocurren en la vida, como suele pensar la gente. Usamos crisis económica, quiere decir se acabó la plata; crisis de la salud, bueno, esto que está ocurriendo; crisis psicológica, pues una situación de conflicto y de malestares, etc. Sin embargo, en realidad, las crisis son, insisto, una mezcla de peligro y de oportunidad. Vamos a mirar entonces los conceptos. Resiliencia, que es el primer punto que mencionamos. ¿Qué es la resiliencia? Si yo lo tuviera que definir en una palabra, le diría: imaginen un boxeador que está en una pelea decisiva y le dan un golpe y lo tiran a la lona. ¿Cuánto tiempo tarda el sujeto y en qué condiciones vuelve a pararse y a continuar la pelea? ¿Será que se para y sigue peleando? ¿Será que se para y se va para la esquina? ¿Será que definitivamente se queda acostado y no se para más? Si yo tuviera que decir qué es la resiliencia, yo diría que es eso. Es la capacidad que te den un golpe, te caigas a la lona y te pares y vuelvas a frotarte los guantes y listo, aquí estamos otra vez para continuar la pelea. Esa es la resiliencia, más allá de los conceptos académicos como ese que tengo puesto ahí, que es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse después que tú experimentas situaciones fuera de la norma, porque tiene que ser situaciones fuera de la norma. No es resiliente el que espera un bus que se demoró un poquito, no, eso no. No es resiliente el que se le acabó el café en la casa y no puede tomar café ese día, no. Resiliente es mucho más que eso. Resiliente es enfrentar situaciones
de verdadero impacto y de verdadero significación para el sujeto. Y eso está íntimamente unido, por eso, entonces, con el otro concepto, que es el concepto de crisis. Yo le traje aquí un concepto de crisis que hice yo hace muchos años, en el año 81. Apenas era un joven psiquiatra que estaba empezando a trabajar en esto. Y yo trabajé en unidades de crisis siendo muy joven y tuve la oportunidad de dedicarme a esto. Y este era el mejor modo de decirlo. Y yo se lo voy a decir con mis palabras, aunque creo que el concepto está hecho también con mis palabras. Es un momento, porque en la vida de un sujeto estar un mes o 2 meses o 3 meses con algún problema no es más que un momento. La vida de un sujeto normalmente dura años, 3 meses, un instante. Es un momento en la vida de un sujeto que tiene que enfrentar, y aquí vienen 2 puntos importantes, de manera impostergable. Es decir, lo tiene que hacer y lo tiene que hacer ya. Y yo le agregaría ineludible. Es decir, no se lo puede dejar a otro para que lo haga. Lo tiene que hacer él. Correcto. Ineludible e impostergable. Una situación de conflicto que puede tener cualquier etiología, cualquier causa, digamos así, de conflicto para él significativo, por supuesto, y que no puede resolver con sus mecanismos habituales solucionar problemas. Todos tenemos un paquete de recursos para solucionar problemas que los hemos ido validando a lo largo del tiempo y del paso de la vida. Son como nuestras herramientas. Es un morral con herramientas que tenemos ahí y nosotros cogemos, sacamos la herramienta. ¿Qué necesito para esto? Un martillo, un destornillador de estrías, listo. Ya resolví el problema y vuelvo y guardo y adelante. Pero en un momento resulta que tenemos solo destornilladores de estrías y nos ocurre un problema que requiere un destornillador de paleta plana. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo desenroscamos ese tornillo? ¿Qué clase de problema? Tenemos que crear una herramienta para poder resolverlo. Entonces a lo mejor nos toca coger una lima, limar la punta del destornillador de estrías, volverlo plano para poder coger y zafar el tornillo. Entonces, esa es la situación versus la otra que sería tirarnos a llorar en el suelo porque no tenemos cómo zafar el tornillo. La crisis tiene que ser un momento particular que te afronta a una situación de alto impacto para ti, que tú tienes que solucionar de manera inmediata, que lo tienes que hacer tú, que no le puedes ceder el problema a nadie. Sí puedes pedir ayuda, pero no puedes decirle a alguien que lo haga por ti, y para lo cual no tienes solución en el momento porque tus mecanismos no funcionan ante eso. Si tú eres capaz de resolver la situación de crisis, te tornas más resiliente. Si la situación de crisis te ahoga y no eres capaz de solucionarla, tu resiliencia se reduce. Y por tanto, al final quedas disminuido. Por eso también, junto con el concepto de crisis y de evolución ante las crisis, hay un elemento que no se puede olvidar, y es: nadie sale igual después de una crisis. Si tú tienes una situación en la vida que te parece compleja, y cuando le terminaste de arreglar, como quiera que sea, tú dices todo está igual que antes, entonces probablemente no fue una crisis. Probablemente resolviste algún problema cotidiano, sí, quizás un poquito de magnitud mayor o algo así, pero nada del otro mundo. Cuando tú resuelves una crisis después de eso, no puedes quedar igual. No puedes quedar igual. Tienes que ser diferente. Y si la resolviste bien, tienes que ser mejor. Si no la resolviste, eres peor, te empequeñeces. Correcto. Entonces, ese era un concepto que, como ustedes ven, está íntimamente ligado a lo de resiliencia, porque si tú resuelves bien la crisis, eres más resiliente cada vez. ¿Por qué digo yo ahora que esta situación en la que estamos es una crisis? Bueno, miren el concepto. Un momento en la vida de un individuo que lo debe enfrentar de manera impostergable. Es decir, esto que está pasando, pensémonos en la cuarentena, por decir algo, tenemos que quedarnos en la casa y lo tenemos que hacer ya. No puede ser, dame un chance y el mes que viene me quedo en la casa. No, es ya. Número 1. Número 2. Es ineludible. Es decir, lo tengo que hacer yo. No se lo puedo dar a nadie. El conflicto no solo es de una etiología diversa o compleja, sino es un conflicto que tiene una particular característica y yo
les he dicho a muchas personas que me han preguntado sobre el tema que nosotros en realidad estamos enfrentando dos problemas en este momento. Estamos enfrentando el problema del temor a enfermarnos, que todos tenemos de una u otra forma, y por otro lado, lo que ha significado este cambio en el estilo de vida de la cuarentena. Es decir, estamos enfrentando dos cosas. Estamos enfrentando un problema básico inicial que fue, hay una probabilidad enorme de enfermarse y parece ser que la única solución plausible hasta el momento es quedarse en la casa. Ok, resulta que la solución se convirtió en un nuevo problema. ¿Cuál? Eso nos obliga a cambiar el estilo de vida y a adoptar una cantidad de medidas y de variaciones en nuestro diario hacer, para lo cual no estamos preparados. Entonces, yo por ejemplo estoy aquí dando una conferencia delante de un teléfono celular. Me parece una cosa impresionante, pues sé que es muy bueno porque muchas personas pueden digamos, pues asistir a esto. Debo decir, es la primera vez que doy una conferencia ante un teléfono celular. He hablado ante muchas personas, muchas veces en mi vida, no sé cuántas, pero nunca ante un teléfono celular. Estoy encerrado en mi casa hace 3 semanas. He cambiado mis horarios, he cambiado cosas, y uno tiene que adaptarse a eso. Si eres resiliente, entonces te adaptas a eso de manera exitosa y finalmente sales fortalecido y dices, bueno, pues aproveché y aprendí cosas, ya acabo de aprender. Ahora esta cuenta de Instagram es algo nuevo para mí, yo no sabía esto, mis residentes me insistieron, muchos, Hendy, Laura, que ya no es mi residente, pero es mi colega, mi compañera de trabajo, Alexandra Borrero, que es mi partner en todo este cuento, y todos los demás, Haga, autor, y bueno, y aquí estoy, probando, y seguramente me equivocaré, en fin, no sé, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, de eso trata la resiliencia y de eso trata el afrontamiento a las crisis. Para poder ser efectivo hay que cambiar. Es decir, uno tiene que cambiar. La vida está llena de cambios. Miren, uno cambia desde el primer momento. Uno cambia desde antes de tener siquiera conciencia de la existencia misma. Uno nace siendo, o sea, uno nace no, porque nace no es el término, perdón. Uno se forma siendo una célula pequeñita, el óvulo fecundado. Ese óvulo fecundado empieza a cambiar, se vuelve un embrión. Y luego ese embrión crece y en su desarrollo ocurren una cantidad de instrucciones y hay células que deben reproducirse a una velocidad determinada, en tanto que otras células deben cambiar y sacrificarse por el resto y morir para que todo tenga un feliz final, por ejemplo. Entonces, no sé, las manitos de los fetos al principio, no tienen, son como la patica de un pato, los dedos no están separados, está todo unido por una membrana. Entonces esas células que unen los dedos deben morirse. Si no se mueren, los dedos se quedarían juntos. Esas células tienen que sacrificarse y suicidarse para que los dedos se puedan separar y uno luego pueda tener prensión, etc. Uno está cambiando todo el tiempo, uno cambia. Pero esos cambios a veces son involuntarios. Por ejemplo, los cambios de la vejez, los cambios propios de la vejez, cuando uno se llena de canas y se le cae el cabello y pierde músculo y de todo. Bueno, eso es involuntario y uno no puede evitarlo, pero hay otros cambios que uno puede hacer para bien de manera voluntaria. Y esos cambios de manera voluntaria, señores, eso es lo que podemos nosotros usar ahora para enfrentar este fenómeno y poder hacernos más resilientes ante la situación. Entonces yo le voy a mostrar algo que a mí me encanta. Es una diapositiva, es una imagen que a mí me parece fantástica porque le permite esclarecer a la gente qué tendría que hacer para cambiar. Yo oigo mucho a la gente que dice, voy a cambiar. No, doctor, yo le prometo, en mi consulta sobre todo, dice, yo le prometo que voy a cambiar, doctor, yo ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya yo no voy a hacer más de esta manera, en fin, etc. Yo oigo también
en la vida cotidiana, promesas de cambio de otras personas, en fin, dicen, no, sí, vamos a cambiar y vamos a hacer esto. Y la gente piensa que el cambio, cuando se trata de algo, es verdaderamente fácil. Y el cambio tiene unos parámetros que hay que observar. Para eso no hay nada mejor que entender lo que se llama ecuación del cambio. Y es esta que ustedes tienen ahí. Yo espero que esto esté saliendo bien. No tengo la menor idea si todo el mundo está viéndolo todo como yo lo veo aquí, pero bueno, voy a seguir hasta que alguien grite. Esa es la ecuación del cambio. Son unos factores que tienen que estar presentes, tienen que estar, digámoslo de esta forma, armónica y equilibradamente presentes para poder conseguir el cambio. ¿Correcto? Entonces tú dices, quiero cambiar. Ok, bueno, entonces la primera cosa que hay que tener claro es, ¿estás descontento con algo? ¿Hay algo que no te gusta como está? Porque si a ti todo te gusta como está, ¿por qué habría de cambiarlo? Si a ti te gusta tu carro y está bien, ¿y por qué lo vas a cambiar? No. Si a ti te gusta el sofá donde te sientas o la silla donde te sientas a ver televisión y tú te sientes cómodo, ¿por qué habrías de cambiarlo? Probablemente no lo cambias. Tú te quedas ahí. Perfecto. Entonces, lo primero que tiene que haber es descontento con algo. Tú tienes que decir, bueno, a mí esta parte de mi vida o esto que me está pasando o esta manera que yo tengo de afrontar las cosas, etcétera, no me gusta. La quiero modificar. Ok. Y ya, y a veces la gente dice, a mí no me gusta esto y lo voy a cambiar. Craso error. Que no te gusten las cosas es solo el primer momento. ¿Qué más habría que considerar? Bueno, habría que considerar cuáles son los objetivos del cambio. Cuando tú cambies eso, ¿qué tú vas a conseguir? Bueno, pues yo voy a conseguir, por ejemplo, si yo ahora digo, bueno, yo voy a aprender a manejar Instagram. Vamos a poner mi ejemplo personal más reciente, que me tuvo en jaque desde hace 2 días hasta hace unos minutos. Bueno, pues ¿qué debo hacer? Bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos de esto? Bueno, estar más cerca de las personas, utilizar, por ejemplo, una vía como esta para comunicarme con ellas, aprovechar para hablar de cosas. El conocimiento, yo siempre digo que es para compartirlo, que el conocimiento que no se comparte, pues no sirve de nada. Entonces pienso que podría ser fantástico poder usar esto. Ok, entonces mis objetivos son, yo voy a cambiar mi desconocimiento de Instagram por el conocimiento de Instagram para conseguir estos objetivos. Poder acercarme más a personas que no están cerca, poder utilizar esto para dictar una conferencia y que muchas personas escuchen, para publicar cosas interesantes que podrían servir para ayudar a otra gente, para comunicarme con mis pacientes y darle tips y cosas que les puedan ayudar en su diario vivir, etc. ¿Ok? Entonces ya tengo mis objetivos claros. Después de eso, parecería que todo está completo. No, hay que saber cuáles son los primeros pasos. ¿Cómo lo tendría que hacer? Bueno, yo le pregunté a mis residentes que se deshicieron en ayudas todas. También a Laura y a Alexandra, que lo mismo me ayudaron muchísimo, y entonces después me vi unos tutoriales en televisión de cómo utilizarlo y empecé mirando y digo, bueno, pues mira qué bien, yo podría hacer esto, y vi que otras personas más o menos como yo lo usaban. Entonces bueno, pues esto está bien, podría usarlo, perfecto. Entonces los primeros pasos son estos y ahí estoy puliéndolo. No sé hasta dónde llegaré, pero siento que hoy cuando termine el día, hombre, pues voy a sentir que hice una cosa que no había hecho nunca antes. Primera vez en mi vida que dicto una conferencia por estos medios, estas redes sociales. He usado Zoom en estos días con mis residentes para hablar con ellos. Fantástico. Me parece, cuando se termine la cuarentena, ya tengo 2 cosas del lado acá que las aprendí y que las gané. Número 1, aprendí a usar Instagram. Número 2, Zoom y el otro, y Teams, porque también lo usaba para las reuniones de la universidad. Perfecto. Ya le saqué ganancia a la cuarentena. Y hay un último elemento que es el más importante, o uno de los más importantes, y es el costo. ¿Cuánto me va a costar esto? Porque cambiar tiene un costo, señores. En la vida nada es gratis. Cambiar tiene un costo. Entonces,
tú tienes que decir, bueno, ¿y esto qué significa? A ver, ¿qué tengo que sacrificar yo por esto? Bueno, pues yo tengo que sacrificar, probablemente, no sé, voy a tener que ver un poquito menos de televisión o dedicar parte de mi tiempo de lectura diario a leer algo sobre redes sociales para ganar más dominio, más experticia sobre el tema, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que esto podría pues, ser importantísimo. Entonces, para cambiar haría falta esto, por supuesto. Yo entonces ahora me quiero pasar a lo que para mí es uno de los elementos más importantes que está detrás de todo lo que nos ocurre en el diario vivir. ¿Qué es esto? El estrés. El estrés es un término que acuñó Hans Selye en los años 50 y que partió de unos conceptos tomados de la física y que se refería a cambios específicos que ocurren en las personas ante determinadas situaciones internas, externas. Y quiero dejar claro 3 puntos. Primero, señores, el estrés es un mecanismo que nació con el hombre y no es otra cosa sino que el mecanismo que tenemos para adaptarnos a las circunstancias cambiantes de nuestro ambiente externo e interno. Los cambios que se producen en nuestro organismo ante las situaciones externas o internas que representan para nosotros lo que se considera técnicamente una amenaza. ¿Qué es una amenaza? Olvídense de la situación técnica, vamos a hablar concreto todo. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es lo que a ti sientes, lo que tú sientes que te va a ocurrir, lo tienes ahí en el horizonte próximo y tú dices, si esto ocurre, yo no sé cómo voy a poder responder a esto, esto probablemente me desequilibraría. Eso es una amenaza. Es decir, cuando tú consideras que algo es amenazador, aún no ha ocurrido. Aún no ha ocurrido. Y eso es algo que yo quiero dejar muy claro. Las amenazas todavía no son hechos. Son simplemente cosas que están ahí en el horizonte. Tú las ves y empiezas a reaccionar a eso. Es un elemento interesante porque tú empiezas a reaccionar y a tener cambios internos y externos tuyos ante algo que todavía no ha ocurrido, pero que tu mente, tu psiquis, quieran llamarle, tu cerebro, dice, si esto pasa me desequilibra, me tengo que preparar para cuando esto pase, si es que pasa, y empiezas a modificarte, empiezas a adaptarte. Correcto. Entonces, si tú reaccionas de esa forma ante las cosas que todavía no han ocurrido, ¿qué tal que tu horizonte se llenara de posibles cosas a ocurrir y tú estuvieras reaccionando permanentemente de manera anticipada a todas esas cosas que están ahí colgando sobre ti? Probablemente los cambios serían permanentes y el estrés pasaría de ser un mecanismo que nos acomoda y que nos sirve para defendernos a ser algo que persiste, produce cambios que se prolongan en el tiempo, que esos cambios se tornan insostenibles y que finalmente nos enferman. Correcto. Ese concepto queda mejor si lo vemos aquí, por ejemplo. Nosotros necesitamos tener un cierto grado de tensión. Si ustedes miran la parte amarilla de esta diapositiva, dice tensión saludable. Eso es lo que se le llama eustrés. El término técnico es eustrés. Y no es más que eso, nosotros necesitamos tener un cierto grado de tensión para poder estar en contacto con el ambiente, reaccionar ante los estímulos que no son amenazadores. Tú te paras en la calle, en la acera, en el borde de la acera, vas a cruzar la calle, tú miras, ves que viene un carro muy rápido, te echas hacia atrás, esperas que pase, sigue. Tu cuerpo hace adaptaciones a eso, te inclinas, miras hacia el lado, te echas atrás, miras hacia el lineal, por supuesto. Se mantiene por un tiempo. Y si abajo ven un título que dice incremento del estrés. Si la amenaza se mantiene en el tiempo, perpetúa en el tiempo, entonces esa reacción de alarma va increciendo y entramos en la tercera franja de color donde dice periodo de resistencia, que como ustedes ven sube mucho más. Y nosotros estamos ahí verdaderamente haciendo lo que dice literalmente esa franja, resistiendo. Estamos aguantando el golpe.
ahí esperando a ver qué pasa y resistiendo y resistiendo y resistiendo. Y eso tiene una tolerancia, tiene un tiempo hasta que finalmente ya no podemos más. Y cuando no podemos más, nuestra resistencia decae y empieza entonces lo que se llama el periodo de agotamiento. El periodo de agotamiento es la última franja que ustedes ven de color. Y como pueden ver, la capacidad que tenemos de adaptación baja, que es esa línea negra que nos ha acompañado desde el principio hasta el final, baja, 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 hasta el eje horizontal. Y entonces, por supuesto, pues entonces cuando llegamos a ese punto, ya estamos enfermos. Es decir, cuando usted entra en el periodo de agotamiento, usted empieza primero con tener algunos síntomas, algunas disfunciones, finalmente más síntomas, y por último, pues ya finalmente por último tenemos enfermedades. Entonces, en este punto, un segundo nada más de detenernos para que sepan, nosotros nos resistimos, no podemos resistirnos más y en un momento determinado abrimos las puertas para la enfermedad. Entonces estamos encerrados en la casa para evitar que el virus nos contagie. Metidos en la casa, no somos capaces de adaptarnos de manera exitosa, y en la medida que no nos adaptamos de manera exitosa, empieza todo este fenómeno del estrés a mal funcionar, y en la medida que mal funciona el estrés, pues entonces nosotros terminamos abriendo las puertas a que esa enfermedad a la que le hemos cerrado la puerta física de la casa entre a nosotros, porque inmunológicamente estamos peor, porque estamos peor desde el punto de vista del funcionamiento orgánico nuestro de forma global, estamos más inflamados a nivel celular, el que tiene algún síntoma, algún problema pues psíquico está más ansioso, duerme peor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esas cosas siempre terminan haciéndonos daño, ¿no? Yo quiero entonces aquí mostrarles de una manera muy, muy breve qué pasa con eso de la amenaza. Nosotros tenemos una estructura en el cerebro que está ahí, es un puntico rojo que ustedes ven ahí en el medio de ese cerebro que dice amígdala cerebral, ¿correcto? La amígdala es el centro de las emociones, digamos así, en especial del miedo, de la alarma. Es el acelerador, es lo que nos dispone a enfrentar la amenaza, ¿correcto? Es lo que nos lanza a actuar. Pero si actuáramos solo en relación con la amígdala, pues probablemente estaríamos extremadamente acelerados la mayor parte del tiempo. Hay una estructura del cerebro que es el lóbulo frontal, que es la zona que aparece ahí de color violeta, no sé. Y ahí dice que es la corteza prefrontal ventromedial y dice freno, y es realmente eso. Es decir, la amígdala nos dice, por poner un ejemplo, hay mucho calor, quítate la camisa en el medio de la calle, estás ahí en el medio del Boulevard de Buenavista y entonces dice, hay mucho calor y estás sudando, quítate la camisa, es muy incómodo. Y la corteza prefrontal nos dice, no, pero quizás no sería bueno que lo hicieras porque aquí hay mucha gente, esto es un lugar público y la verdad que no se ve bien que tú te quites la camisa. Entonces nosotros tomamos una conducta más prudente y no la hacemos. Es decir, hay un equilibrio entre el acelerador y el freno. Por ejemplo, los adolescentes tienen una amígdala muy desarrollada y una corteza prefrontal muy poco desarrollada por cuestiones anatómicas y relacionadas con el neurodesarrollo. Entonces son, digamos, un Ferrari con un acelerador gigante y un freno diminuto. Por eso hacen las cosas que hacen y por eso se meten en los problemas que se meten. ¿Correcto? Entonces, bueno, en definitiva, lo que quería mostrarles era, cuando nosotros estamos bajo la influencia de situaciones amenazadoras, la actividad de la amígdala se incrementa de manera notable y la actividad del freno de la corteza prefrontal ventromedial se reduce de manera considerable. Es decir, pedirle a alguien que está en esa condición, piensa, razona, así a pulmón puede ser difícil. Uno debería buscar un método que permitiera equilibrar un poquito más la actividad entre esas dos áreas del cerebro para que con ese equilibrio todo funcionara
de mejor manera, ¿correcto? Entonces quería mostrarles eso. Para que tengan una idea, esto es lo que pasa cuando el sujeto está en un ambiente de estrés. Lo primero que ustedes ven a la izquierda, que dice normal, no es otra cosa que una neurona. Miren cuántas ramificaciones tiene y cuántas conexiones tienes con otras. Parece una araña con muchas paticas conectándose con otro. Mientras más conectadas estén las células del cerebro, más eficiente es el cerebro. El cerebro puede tener millones y millones de células, pero la verdad es que si no se conectan entre ellas, de nada sirven. Es decir, tienen que estar conectadas para que esto funcione. Bien, perfecto. Al otro lado, a la derecha, vemos, dice estrés, y vemos la misma neurona, y vemos cómo no está conectada con eso. Es microfotografía electrónica. Eso es para que ustedes puedan ver en realidad, cómo suele verse eso. Correcto. Ahí pueden ver cómo esa neurona ha perdido las conexiones y cómo ha perdido la capacidad, digámoslo así, de hablar con las otras neuronas, porque esas conexiones no es sino que cómo habla una célula del cerebro con la otra. Imagínense un cerebro en que las células hablen entre ellas todas bien y el discurso sea adecuado y los turnos a la palabra sean adecuados, sería perfecto, pero imagínate qué tal que las células estuvieran cada uno por su lado sin hablar y se pusieran a hacer cada uno lo que les parece oportuno. Entonces la de cerrar los ojos le diría a los ojos, estoy haciendo una caricatura por supuesto, cierra los ojos, y la de caminar le diría, sal a caminar, y uno saldría a caminar con los ojos cerrados, y ya se puede imaginar cuántos pasos haría antes de caer al suelo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el cerebro necesita una coordinación y una coherencia para actuar, y eso tiene mucho que ver con esto. Bien, miren esta diapositiva para que puedan ver a lo que me refiero, y esto es importante por lo que les voy a mostrar inmediatamente después. Miren, el cerebro en condiciones de estrés y el cerebro en condiciones de reposo. Cuando usted mira el cerebro, la parte, en cada una de esas imágenes, la parte que le queda a la derecha es el lóbulo frontal. Miren cómo está el lóbulo frontal del cerebro cuando el sujeto está en una condición de estrés. Compárenlo con la imagen de la derecha y podrán ver cómo la zona esa que se ve como de color amarillo, rojizo, etcétera, en la parte frontal, en la imagen izquierda, está prácticamente apagada, mientras que en la parte derecha está totalmente encendida y de color rojo, lo cual denota actividad de esa región celular. Correcto. O sea, miren eso, bien. Ahora les voy a mostrar algo porque mucha gente me ha preguntado por esto, que les voy a mostrar ahora. Y creo que la diapositiva que les voy a mostrar habla mejor que cualquier explicación que les pueda dar. Miren, señores, me han preguntado mucho si cuando la gente está en la casa, ¿por qué come tanto? Y es esto. Cuando tú estás estresado, y es una lástima que la diapositiva no se pueda ver la dinámica, porque como es una foto, pues no se puede mostrar en su dinámica. Cuando tú estás estresado, tu cuerpo acude a un mecanismo extremadamente primitivo de la época del Sapiens en sus inicios, en la cual le dice, esta situación es fuera de lo normal, te pediría por favor que comas todo lo que puedas y que acumules energía, porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer. Porque si tú tienes que correr delante de un tigre de dientes de sable que viene detrás de ti con intenciones de comerte, tú no te puedes parar a recoger una frutica para comértela por el medio del camino. Tú tienes que correr y correr y correr hasta que te pongas a salvo y esconderte. Y el tigre también tiene la misma hambre que tú y te quiere comer a ti. Entonces a ti te va a tocar correr y ponerte a salvo hasta que puedas, y eso te puede tomar horas y horas y horas. Y por supuesto que con tantas horas sin comer, sería muy bueno que tú tuvieras energía de reserva. Entonces, la primera reacción que nosotros tenemos en nuestro cerebro, nosotros tenemos en nuestro cerebro un par de instrucciones. La primera dice sobrevive y la segunda dice reprodúcete cuando llegues a la edad conveniente. Esas son las únicas dos instrucciones que nosotros traemos de fábrica. Y para sobrevivir hay que hacer dos cosas, comer y dormir. Y la otra, pues por supuesto, las otras cosas son mantenerte a salvo de los depredadores, evitar las enfermedades, las lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Correcto. Ahora, el cerebro entonces te dice, como la vida va a estar en riesgo, come, porque no sabemos
qué resistencia tiene el león o el tigre que viene detrás de ti. Pero sí sabemos que si tú comes lo suficiente, la energía no nos va a faltar. Y coge todo lo que tú comas y lo utiliza un poquitico y el resto lo convierte en grasa. Lo convierte en grasa porque el organismo humano solo tiene una posibilidad de tener energía de reserva. Y esa energía de reserva tiene que ser en forma de grasa. La proteína no es una forma de reserva de energía y los azúcares se descomponen muy rápidamente y se usan de manera inmediata. Quiere decir que, digamos, es como tener cosas en la nevera o tener cosas perecederas, como le llaman aquí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, lechuga y eso lo puedo tener fuera ahí un poquito, pero eso no puedo tener mucho porque se gasta. Lo que yo quiero se echa a perder. Lo que yo quiero tener que me dure mucho lo guardo en la nevera. La nevera de nosotros es la grasa, para que me entiendan. Ahora, si usted coge esa palabra que dice stressed, que es un término inglés que significa estar estresado, literalmente, si usted lo voltea completamente las letras de la palabra stressed, va a encontrar que dice desserts, que significa postres. Postres porque son una mezcla de azúcares simples, grasas y obviamente tienen una habilidad particular de impregnar y generar una impresión enorme en todo el fenómeno gustativo. Entonces, por eso lo hacemos. Nosotros comemos porque realmente, y comemos más, pues sí, claro está que ya sabemos que no es igual estar en la calle que tienes que ir a comprar algo, estar en la casa que vas y está la nevera. Pues sí, eso es apenas lógico, pero a lo que me refiero es que es normal que en situaciones que nosotros hemos considerado amenazadoras, después que estamos en esa fase de preparación para la acción, tengamos un poco más de cierta predilección por ciertos apetitos o por ciertos alimentos, correcto. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros entonces hacer ya con todo esto que sabemos? Que estamos ante una amenaza, que realmente ante dos, ante el coronavirus y ante el aislamiento obligatorio, y que tenemos que ser resilientes y que tenemos que manejar las crisis y que tenemos que crear situaciones. Pues yo le voy a dar la fórmula más simple que hay para poder entender, y ahí tampoco se ve con toda la dinámica porque la palabra saber, que como ven forma las primeras letras de cada uno de las, es la letra inicial de cada una de las palabras que están alineadas, es el secreto del asunto. Lo primero es sabor. Usted tiene que saborear la vida. Usted tiene que disfrutar lo que hace todos los días. Usted tiene que verdaderamente impregnarse de lo que hace todos los días. Las pequeñas cosas que hace todos los días. No espera hacer grandes cosas para esto, se le va la vida, no hace ninguna y ahí se quedó. No, las pequeñas cosas que hace todos los días. Tiene una perrita, yo tengo una perrita. Tiene una perrita, se sentó al lado suyo y hizo una cosa graciosa, que a usted le dio risa y usted lo disfrutó y lo atesoró y lo guardó, porque eso es parte de su saborear día a día. Se encontró la comida que le gusta en la casa, ahí está, excelente. Qué bueno el libro que conseguí, magnífico, perfecto. Ahí está. Mira, van a poner ahora la cuarta parte de una serie ahí que todo el mundo ve, bueno, listo, perfecto, a verla. Y así, cada cual va disfrutando y saboreando lo que es, correcto. Segundo, agradecimiento, sea agradecido. Sea agradecido por las cosas de todos los días. Yo siempre le digo a mis residentes, haga un diario de agradecimiento, y a algunos de mis pacientes se los digo también, haga un diario de agradecimiento. Trate de por la noche, antes de acostarse, pensar en 3 cosas por las que usted podría estar agradecido el día de hoy. 3 pequeñas cosas. Bueno, mira, un día más en que me libré del coronavirus, tomé un café delicioso esta mañana cuando me levanté, y no sé, en el resto del día pasará cualquier otra cosa. Ahora estoy aquí hablando con ustedes, espero que esto llegue a feliz final, sin que meta la pata de hoy y acabe con esto de mala manera. Y fantástico, fantástico. Entonces, sea agradecido, agradezca por las cosas, por todas las cosas de su vida. Mírelas, pero para agradecerlas, y aquí está el pequeño problema, tiene que estar atento a ellas. Tiene que estar atento a ellas, si no se le pasan inadvertidas, porque uno se pasa la vida esperando ese gran momento que va a venir y ahí se gasta la vida entera, y el gran momento no llega nunca porque sencillamente le llegó todos los días
y usted pensó que no era suficientemente grande y se quedó esperando a que llegara el verdadero. Son estos que están tan de moda ahora, que el reto de no comer no sé qué en 10 días, el reto de hacer ejercicio 4 veces al día, el reto de lo que sea. Bueno, el reto suyo, ¿cuál es? Cultive sus relaciones interpersonales y encuentre significado a las dificultades, encuentre significado a las cosas que ocurren todos los días. Manténgase optimista. Tome decisiones, porque si no las toma, la vida la toma por usted. Y cuando la vida las tome por usted, usted no puede hacer nada. Si usted las toma y se equivoca, puede tomar una nueva decisión para, como dicen aquí ustedes en la costa, emparapetar esto un poco y mejorar el asunto. Y acepte que el cambio es parte de la vida, porque ya le dije, estamos cambiando desde que somos apenas una célula. Apague el ¿y qué tal si usted logra apagar eso, señores? Usted podrá ejercitar y reforzar la gratitud. Haga un diario de la gratitud por escrito. Alguien ponía en un comentario, yo lo hago escrito, perfecto. ¿Y qué nos va a generar eso? Un sistema inmunológico mejor, menos dolores, menor sueño, disminuir la tensión arterial, emociones que son mucho más positivas, podemos hablar de eso en algún otro momento, mejor calidad de vida, mayor capacidad de disfrute, sea más generoso también, nos va a permitir ser más compasivos y nos va a evitar que tengamos, que estemos muy socialmente aislados. Creo que esa era la última diapositiva. Ahora no sé, creo que ahí ya, sí, ahí se quitaron ya, no sé cómo hago para quitar esto. ¿Ok? Entonces, pues ya, eso era lo que tenía que decir. Ahora no sé si tienen preguntas. Creo que aquí hay una cosita con un signo de interrogación que dice 17. Supongo que son esas las preguntas. Y aquí está. Bueno, y a los que estrés no le da hambre, pues si no te da hambre, felicidades, fantástico, eso no significa nada. Ya me están viendo ahí. Quería saber si ahí... Sí. Se acabó. En cualquier caso, pues nada, lo que quería decirles era, señores, esta situación la podemos resolver, no es una cuestión de optimismo ahí primitivo, ni es tampoco una cuestión de pensar que se va a resolver de forma mágica. Esto se va a resolver si primero entendemos lo que está pasando, si somos capaces de trabajar en lo que está pasando, si aceptamos que es una situación nueva para todos. Yo ayer conversaba con mis residentes y les decía, esto es nuevo para mí también. Esto es nuevo para mí también porque yo hace 47 años que soy médico, jamás en la vida había visto una cosa así. Nunca me había tenido que quedar encerrado en la casa de manera obligada, jamás lo había hecho. O sea, esto es nuevo para todos. ¿Qué quiero decir con que es nuevo para todos? Es una situación para la que tenemos que crear herramientas, porque no las tenemos, porque es nuevo. Si hablamos de crisis y dijimos que se trata de herramientas nuevas, bueno, pues tenemos que buscar aquí herramientas para resolver esto. Esto es nuevo, pero lo vamos a poder hacer, sin lugar a dudas lo vamos a poder hacer. Es nuevo desde todo punto de vista. Es nuevo vivir así, es nuevo tener temor a la enfermedad así. Yo llevo 25 años en Colombia, no recuerdo haber vivido nada de ninguna enfermedad así, porque los episodios de dengue y de cuando el chikungunya y el zika y esas cosas, uno no pensaba que eran así y esto es diferente, definitivamente. Eso nos está poniendo a prueba, y va a hacer que seamos más
creativos para poder ser más resilientes y poder enfrentar de manera exitosa la crisis. Y al final de todo esto estaremos súper y quedaremos súper bien porque, claro está, seremos más fuertes, tendremos una nueva herramienta almacenada, entonces pues nos será muchísimo más fácil enfrentarlo y quedaremos con un aprendizaje para el futuro. Entonces, es lo que podría resumirles. Estemos tranquilos, hagamos las cosas como hay que hacerlas. Me han hablado mucho de la información, etcétera. La información, ayer yo he oído muchas personas que hablaban bueno, no mire tanta noticia, no lea tantas cosas. Todo eso es cierto, sí, todo eso es cierto y hay que hacerlo así, definitivamente. Sin embargo, les insisto en que más allá de todo eso, hay un cerebro reaccionando ante una situación que es absolutamente desconocida y nueva para nosotros. Y lógico, pues, nosotros entonces ahora tenemos que adaptarnos a esa circunstancia. Por tanto, yo les diría mantenernos atentos aquí ahora a lo que está pasando. Si nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar un día, no nos vamos a enfermar todos los días. Por tanto, entonces esperemos a que ocurra y cuando ocurra ya nos preocuparemos por eso. Mientras tanto no tiene ningún sentido hacerlo y por eso mi interés en que estas cosas quedaran claras y en darle algunos tips que para ustedes pudieran ser útiles. A veces hay situaciones como la económica que le preocupan a las personas y yo entiendo. Yo les podría decir, para mí no es igual dar consulta en mi consultorio privado, donde disfruto muchísimo el trabajo, además que hacer consulta hacer teleconsulta, como le llaman ahora. Me ha tocado estos días hacer teleconsulta. Si los que me conocen saben que unos meses atrás, si a mí me proponían hacerlo, les decía no. Yo no hago teleconsulta. ¿Por qué? No, porque no me gusta. A mí me gusta ver al paciente cara a cara y observarlo y tenerlo ahí a la vista, etc. Sin embargo, ahora pues toca. Y ni modo, pues entonces uno tiene que adaptarse a esa circunstancia y tratar de hacerlo lo mejor posible para poder seguir brindando la ayuda a la gente. A eso es a lo que se refiere la resiliencia, a eso es a lo que se refiere la adaptación, el cambio, es a eso. Entonces, aquí tengo unas preguntas que me dicen, déjame ver si ahora sí las puedo contestar. Aquí me pregunta cuándo vamos a empezar el curso de Mindfulness. Bueno, pienso que en estos días yo voy a armar el proyecto para hacerlo. Esto me va a obligar a cambiar, porque se pueden imaginar que no es igual hacer un curso de Mindfulness reunido 8 o 10 personas que hacer un curso de Mindfulness por esta vía. Los hay online y son muy buenos y funcionan bien, pero va a tocar hacer algo, versiones más cortas. No se puede hacer una versión de 1 hora y media, 2 horas como nos demorábamos en una sesión física, nos demorábamos 2 horas hablando de Mindfulness, haciendo prácticas, etcétera. Lo vamos a tener que hacer de manera abreviada, pero sí, creo que en los próximos días arrancamos con Mindfulness, con técnicas para que ustedes practiquen y los que ya saben practiquen y se enganchen a la práctica, porque el cuento es que uno practica pero después deja de hacerlo y si lo deja de hacer ya eso no funciona. Así que empezaremos a hacerlo nuevamente. Alguien me preguntaba aquí cuál era el mejor método para enfrentar situaciones negativas o de confusión. Pues los pensamientos negativos, yo les diría, son una actividad que va de la amígdala, ¿se acuerdan? La diapositiva de la amígdala a la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal está apagada y permanentemente la amígdala le manda información a la corteza prefrontal que deja de responder y entonces pues lógico, la amígdala va sobreexcitándose eléctricamente y llega el momento en que
se vuelve lo que le llaman los cibernéticos, un bucle de permanente información de la amígdala. Acuérdense para lo que sirve la amígdala cerebral solo transmite informaciones relacionadas con el miedo, con la ansiedad, etc. Entonces son informaciones de susto, de miedo, de ansiedad, a la corteza prefrontal que debería decirle cálmate, que no está pasando nada, pero está apagada y no responde. Entonces ese reverberar permanente genera ese tipo de situaciones negativas. ¿Qué es lo mejor para eso? Yo le digo a la gente siempre, enfóquese aquí y ahora. Usted podría ver que muchas de sus situaciones de miedo, muchas de esas situaciones que usted siente que lo atormentan, no están ocurriendo. Y yo siempre tengo una frase para eso. Una cosa son los pensamientos y las imaginaciones, y otra diferente son los hechos. No podemos permitir que el cerebro nos confunda con eso. Nuestro cerebro increíblemente mira que hace cosas maravillosas, pero a veces no puede distinguir muy bien entre una imaginación o una idea y la práctica diaria. Yo les pongo un ejemplo. Usted se pone a pensar en algo, se pone a rumiar una situación pasada, escucha una canción que le trae un recuerdo que lo hace poner triste y usted se siente triste y lo invade esa sensación de tristeza. Y si usted en ese momento apagara la radio o lo que sea que esté escuchando y se queda quieto y dice, bueno, ¿y por qué estoy así si no está pasando nada? Mi vida está perfectamente bien ahora en este momento. Bueno, pues sencillamente eso, ese ambiente que en un momento lo rodeó, cambia su estado de ánimo. Su mente cambia su estado de ánimo. Su mente es una cuentera permanente hablándole al oído. Y le habla al oído de lo que sea. Y ese permanente relato, ese permanente cuento de la mente hablándole ahí al oído, hace que usted cambie todo su estado de ánimo, su manera de pensar, su forma de actuar, etc. Entonces ubíquese aquí ahora. Pues si aquí ahora no está pasando nada, porque voy a estar triste. No tendría por qué preocuparme yo por nada. Podría estar perfectamente bien. Entonces, en ese orden de idea de las preguntas, ¿por qué aumenta la violencia intrafamiliar en esta situación de confinamiento? Bueno, pues lógico, nosotros tenemos unas rutinas y las rutinas se interrumpen y cambian y nosotros estamos acostumbrados a hablar con las personas que viven con nosotros unas horas al día. Y ahora nos levantamos y las personas están ahí al lado nuestro todo el tiempo. Sería bueno, porque todo el mundo dice, aproveche este tiempo para estar en la familia, para hacer cosas, para reunirse con la familia, Y yo creo que sí, que es importante y es excelente. Sin embargo, también creo que sería bueno que como cuando usted trabaja, se respeten unos espacios y usted diga, bueno, este es mi espacio de trabajar y las otras personas trabajan en el otro sitio, si se puede, por supuesto, a veces no se puede, pero si se puede, y entre comillas, como digo yo le digo a Nancy, mi esposa, cuando estoy abajo en mi casa, aquí en mi casa cuando estoy abajo, yo ahora estoy arriba en la planta alta, en un estudio pequeño que yo tengo, y entonces yo por la tarde le digo a Nancy, me voy para el consultorio, subo la escalera y me encierro aquí, donde estoy hablando ahora con ustedes, y es como si me fuera para el consultorio. Cuando termine el consultorio, abro la puerta abajo, ya terminé en el consultorio. Es decir, usted tiene que crear un ambiente que de alguna manera le permita que el golpe sea menos duro, en el sentido de mientras menos cambio tenga que hacer, es mucho mejor. La otra cosa, no pelee en mil frentes al tiempo porque pierde las peleas. Dedíquese a una cosa, hágala bien, perfecciónela, afínela todo lo que pueda y después hace otra y así sucesivamente hasta terminar. Correcto. Creo que esas eran las preguntas. Para pacientes enfermos de COVID que están solos en casa, me decía alguien, los enfermos que están solos en casa y tienen el COVID-19, pues tienen que observar las recomendaciones de estar quietos. Tienen una gran... Ahí está la crisis. Miren este ejemplo de la crisis. ¿Qué crisis tengo? Tengo COVID-19 y estoy solo en la casa. Ese es el peligro. Ese es el lado del peligro de la crisis. El lado de la oportunidad de esa crisis que acabo de decir, ¿cuál es? Caramba, si estoy en la casa no estoy tan mal. Porque los que están mal están en los hospitales. Entonces tengo dos opciones. O lo tomo por el lado malo, tengo COVID-19, estoy solo en la casa aquí encerrado, o tengo COVID-19, estoy solo en la casa, pero qué bueno que no me ha dado tan fuerte y puedo estar en la casa, porque solo en un hospital sería horrible. Entonces, pues, ese es el punto, ¿no? Y por último,
Bueno, aquí hay alguien que dice, ¿dónde nos podemos inscribir para los cursos de mindfulness? La gente de la universidad en la página los van a tener al tanto de todo, mis residentes los van a tener al tanto de todo, por esta misma página de donde estoy haciendo este en vivo. Yo creo que ha sido fantástico, me han abierto las puertas y haber podido estar en sus casas con ustedes. Supongo que todos están en sus casas, así que están en sus casas con ustedes. Me alegra mucho haber encontrado esta manera de comunicarme con ustedes. Espero seguirlo haciendo. Han tenido una paciencia fantástica, pues se aguantaron una hora y ahora llevo ya otros minutos y hay como 103 personas otra vez. Así que, pues, la verdad les agradezco mucho por todo este tiempo que me dedicaron, sábado por la mañana, aunque todos los días son iguales ahora, ¿no? Y les prometo que todo lo que pueda hacer por ayudarlos y por tenerlos al tanto de estas cosas y por brindarles herramientas, lo voy a hacer con toda seguridad porque es mi compromiso y porque definitivamente estoy muy agradecido con ustedes, a todos los que conozco, que he visto muchos aquí así por los mensajitos que van saliendo que conozco y a otros que no los conozco, o por lo menos no los reconozco, digamos, pero a todos los que han sido mis residentes, etcétera, que veo ahí, a Cherry y a otros, en fin, a todos les mando un abrazo grande, a mis hijos que están por ahí también, y a Marjorie un abrazo grande, a mi esposa que anda por ahí, pero esa la veo ahora apenas baje. Cuídense mucho, observen las reglas, sean prudentes y vamos a mantenernos en contacto por esta vía, se los aseguro. Espero que a todos nos vaya mejor. Muchísimas gracias.